Hola, ¿cómo están? Les presento el último video de la serie del tema de modelos atómicos. Para cerrar, abordaremos los experimentos realizados por cada uno de los científicos que participaron en la creación de los modelos atómicos que ya hemos visto. Cabe destacar que no en todos los casos los modelos fueron creados a partir de un análisis experimental. Sin embargo, contaban con una base teórica acorde al tiempo en el que fueron desarrollados que les brindaba credibilidad. Leucipo y su discípulo Demócrito, al observar la división de la materia y pensando que no era posible una división infinita, afirmaron que al dividir la materia tendría que llegar hasta una última partícula, a la cual ya no se podría dividir, y la llamaron átomo. Mucho tiempo después, entre 1803 y 1808, Dalton retomó lo dicho por Demócrito y sugirió los postulados de su teoría atómica. En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson descubrió, gracias a sus experimentos, que toda la materia contenía partículas eléctricamente negativas, a las que llamó electrones. Después del análisis de esta información y lo desarrollado por Dalton en 1904, propuso su modelo, que consistía en una esfera de electricidad positiva cuyos electrones se encontraban dispersos como pasas en un pastel. Su modelo era estático, pues suponía que los electrones estaban en reposo dentro del átomo y que el conjunto era eléctricamente neutro. Además, propuso que los electrones podían entrar y salir del átomo. Pero, ¿cómo llegó a estas conclusiones? Thomson desarrolló un experimento donde mantenía encerrado un gas en una bombilla de cristal. Dentro de esta bombilla, gracias a una diferencia de potencial eléctrico, generaba rayos catódicos. Estos rayos catódicos se llaman así porque salen del electrodo negativo, llamado cátodo, y se dirigen al electrodo positivo, llamado ánodo. Del extremo opuesto, en la bombilla se encontraba una pantalla fluorescente capaz de detectar y dejar una marca al paso de los rayos catódicos. Al exterior de la bombilla se colocó un imán y unos electrodos que generaban un campo electromagnético. Los resultados de este experimento fueron que los rayos catódicos eran desviados por el campo electromagnético. Este experimento se repitió modificando el tipo de gas dentro de la bombilla, y los resultados fueron que, sin importar el gas dentro del tubo, siempre ocurría el mismo fenómeno. Por lo tanto, concluyeron que toda la materia contenía partículas eléctricamente negativas, a las que se llamó electrones. Thomson destacó la naturaleza eléctrica de la materia y dedujo que los electrones son partículas fundamentales que existen en todo tipo de átomos. En 1886, el científico Eugene Goldstein llevó a cabo un experimento con el tubo de rayos catódicos. Este experimento era muy parecido a Thomson. ¿Cuál era la diferencia? Que Goldstein colocó la placa del cátodo con perforaciones y se percató que, además de los electrones desplazándose hacia el ánodo, había otras partículas que salían disparadas hacia el lado contrario. A estos rayos que atravesaban los cátodos en sentido contrario se les llamó rayos canales. A las partículas detectadas en los rayos canales se les denominó protones. Fue hasta 1907 cuando se estudiaron las desviaciones de estas partículas en campos electromagnéticos y se conoció que su masa era aproximadamente, en promedio, 1836 veces mayor que la de un electrón. En 1895, el científico Jean Perrin encontró que los rayos catódicos depositaban partículas con carga negativa en un electroscopio dentro de una bombilla de cristal. Este experimento fue muy parecido a lo que realizó Thomson y Goldstein. Con sus resultados, modificó el modelo atómico de Thomson. Fue el primer científico en considerar que las cargas eléctricas se encuentran externas al núcleo del átomo. En 1911, Ernest Rutherford demostró
que los átomos no eran macizos, sino que estaban vacíos en su mayor parte y que en su centro existe un diminuto núcleo cargado positivamente con la mayor parte de la masa del átomo. En base a qué llegó a estas conclusiones. Lo que se sabía hasta el momento estaba dado por el modelo atómico de Thomson, además del descubrimiento de Goldstein de los protones con carga positiva. En base a esto, Rutherford y su equipo utilizaron partículas alfas procedentes de una fuente radioactiva de polonio. Estas partículas son núcleos de helio formados por 2 protones y 2 neutrones que en conjunto presentan una carga positiva. Además, utilizaron una delgada lámina de oro y una pantalla de sulfuro de zinc. Durante el experimento, utilizaron las partículas alfa para bombardear a la lámina de oro. Tras estudiar la trayectoria de las partículas alfa registradas en la pantalla de sulfuro de zinc, observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin sufrir desviaciones. Una pequeña fracción era fuertemente desviada y otra rebotaba. Estos resultados eran incompatibles con el modelo propuesto por Thomson, ya que, si los átomos fueran esferas macizas, habría sido imposible que las partículas alfa atravesaran. Según estos resultados, la mayor parte de las partículas alfa atraviesan los átomos metálicos de oro sin chocar con el núcleo, y la poca densidad de la envoltura electrónica no es una barrera para este tipo de partículas. Es poco probable que el proyectil encuentre un núcleo de oro en su camino, y al no encontrarlo, rebotará bruscamente debido a su mayor masa. De este experimento se deducía que tenía que haber espacio libre, que los átomos no eran algo rígido y compacto, sino que son en su mayor parte vacío. Además, se propuso que toda la carga positiva dada por los electrones y la mayor parte de la masa del átomo estaban situadas en el núcleo atómico. El resto de los modelos estuvieron basados en este modelo de Rutherford. Al paso del tiempo se modificó en base a los conocimientos, principios y constantes obtenidas por muchos científicos. Estos descubrimientos permitieron la generación del modelo atómico de Bohr y su perfeccionamiento hasta desarrollar el llamado modelo cuántico del átomo o modelo probabilístico planteado por Schrödinger. Para finalizar, en 1932, el físico James Chadwick bombardeó una lámina de berilio con partículas alfa. Descubrió que el berilio emitía una radiación de partículas desconocidas de aproximadamente la misma masa del protón, pero sin carga. Esta radiación chocaba con una delgada lámina de parafina y desplazaba los protones que eran identificados en una pantalla. A estas partículas emitidas por el berilio se les denominó neutrones. Además, descubrió que los componentes del núcleo atómico, junto con los protones, son los neutrones. Este descubrimiento ayudó a confirmar la estabilidad del núcleo del modelo atómico de Rutherford y de Bohr. Con este experimento quedó completo el modelo atómico actual. Espero que esta información les haya sido útil. Compartan por favor con sus compañeros de clase. Si tienen alguna duda, espero sus comentarios en cada uno de los videos. Que estén muy bien. Saludos.